Hola Sudacalandia y Periferia. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y juntos hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. Hoy es 2 de septiembre de 2022. Hace pocas horas hubo un intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Este acto es consecuencia de los discursos de odio instalados por sectores de derecha, interesados en revertir la ampliación de derechos y en concentrar privilegios en manos de pocos, lo que no puede lograrse sin un modelo de opresión y de exclusión. En toda la región, la estrategia electoral de la derecha se concentra en el hostigamiento judicial de sus adversarios para lograr su proscripción a través de condenas judiciales montadas sobre denuncias falsas. Es lo que comúnmente definimos con la palabra inglesa lawfare, maniobra que Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado ampliamente. Los medios de prensa propiedad de estos sectores de derecha y sus influencers afines acompañan estas maniobras con un discurso descalificador violento conocido como discursos de odio. Estos discursos se replican en la sociedad al infinito. El 24 de mayo de 2022, Cuarto Mundo invitó a Analía Mas de Argentina y a Michi Moragas de Paraguay a un debate sobre los discursos de odio y sus ecos en nuestra región. En ese debate advertimos que la vida de todos nosotros, ya sea como disidencias antipatriarcales, anticapitalistas o simplemente de izquierdas, con perspectiva feminista o no heteroconformes, estaba en juego. En esta hora dramática, en la que toda la sociedad se llama a la reflexión sobre cuál fue el camino que llevó a querer asesinar a una persona por disentir con sus valores fundamentales, armamos este podcast del debate sobre discursos de odio con la esperanza de que contribuya a una reflexión crítica en la sociedad y a la definición de políticas públicas por parte del Estado. Hoy estamos en este conversatorio sobre discursos de odio. Le queremos presentar a Analía Mas, integrante de la comisión redactora del proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, matrimonio igualitario e identidad de género. También a Michi Moragas, abogada, activista feminista y disidente sexual. Acá que la mayoría ya le conoce, creo, a Michi. Queremos empezar esta charla, este conversatorio sobre discursos de odio y sus ecos en la región. Voy a dar una breve apertura. Quería empezar un poquito comentando porque hay como que últimamente en estos últimos años se estuvieron dando diferentes fenómenos que la verdad que llaman un poquito su atención por su particularidad y por su especificidad. Hace no muchos, 2-3 años por ahí, muere un personaje que se llama Paul Horner. Paul Horner era como que uno de los directores de una de las agencias de publicidad política más importantes de Estados Unidos. Paul Horner fue uno de los directores de campaña de Donald Trump. O sea, fue el responsable en gran medida de la difusión de la fake news que se empezaron a difundir en torno a la figura de Donald Trump en su campaña, ¿verdad? El Washington Post le hizo una vez una entrevista, antes de que muera hace poquito, 38 tenía, y le preguntan, le hablan y le dicen, ¿qué opinás de toda la gente que dice que fue gracias a vos y a las fake news que ganó Donald Trump? Y él dice, yo no sé si es que yo tengo una gran responsabilidad en la victoria de Donald Trump. Yo creo nomás que la gente está cada vez más estúpida. El tipo empezó a difundir en gran medida fake news, como por ejemplo que el Papa Francisco declaró que iba a votar a favor de Donald Trump, que Barack Obama era homosexual, que a los protestantes, a las personas que salían a protestar en contra de Donald Trump se le pagaba $3,000 a cada uno, etcétera, etcétera. Y se empezó como que a difundir y a repartir eso muchísimo a través de las redes sociales. Y bueno, y como saben, hay muchos proyectos de investigación en la medición del impacto que tuvo en eso, en que Trump haya salido electo, ¿no? Por otro lado, quiero hablar un poquito sobre el pánico. ¿Qué es el pánico? Se considera que una de las razones, o sea, no sé si alguien acá alguna vez tuvo un ataque de pánico, mi intención tampoco es explicar exactamente en cómo que lo que se vio, que se siente, pero tiene mucho que ver con una especie de sensación mía de desamparo, una sensación de proximidad a la muerte, de miedo, de paranoia, de así constante. Y en este proceso se suspende de cierta manera el filtro crítico, o sea, es como que no es que efectivamente te estás por morir, sin embargo empezás a sentir eso, empezás a sentir miedo que te estás por morir, te falta el aire, tenés como que reacciones muy ansiosas ante esa posibilidad. De cierta manera se considera que la cultura contemporánea
de las redes sociales y de la cantidad de información que nos despertamos con 250 mensajes por WhatsApp, con tweets, con publicidad, que el Facebook, que el Twitter, que el Instagram, que etc., genera en nosotros una respuesta psicoactiva semejante a esta del pánico, en donde nosotros empezamos a de cierta manera suspender o por lo menos relativizar un filtro crítico. ¿Qué significa, en una sociedad como la que estamos nosotros, qué significa riqueza? La riqueza en una sociedad que está dominada principalmente por el discurso patriarcal, la riqueza implica una lógica de acumulación y una cuestión así de poder adquisitivo, que eso tiene también una significación de capacidad, de poder, de dominación, etcétera, etcétera. Lo que nosotros más o menos queremos poner en tela de discusión es que posterior a ciertos procesos, en especial en ciertas experiencias de gobiernos progresistas o autoperseguidos de izquierda, etcétera, etcétera, hubo como que la construcción de una utopía, de una supuesta sociedad como que más justa, que eso, en diferentes medidas se aproximó más o no se aproximó. Sin embargo, como por ejemplo, tenemos el ejemplo, un ejemplo súper claro fue por ejemplo el gobierno en Grecia, en Syriza, donde era un gobierno de izquierda y se hizo un referéndum para saber si es que el gobierno iba o no a pagarle a que era la troika, que básicamente es el FMI acá, ¿verdad? La población organizada, después de muchos años de un proceso colectivo de organización, vota en su gran mayoría, un 68% vota que no al pago de esa deuda. Sin embargo, al día siguiente el presidente que era de una coalición de izquierda, a quien básicamente le votaron porque decía que iba a rechazar el pago a esa deuda, sale a decir que iba a pagar la deuda, que iba a llegar a un acuerdo para pagar la deuda. ¿A qué quiero llegar? Hay una sensación particular en los trabajadores que tiene que ver con la humillación, que tiene que ver con yo me organizo, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo hago todo lo que tengo que hacer, me reviento de día y noche, sin embargo cada vez vivo peor, gano menos y trabajo más, y otra vez tipo, las condiciones materiales a mi alrededor se desmoronan. Eso termina de cierta manera haciendo eco en por qué nosotros hoy vemos figuras de ultraderecha que van teniendo un discurso cada vez más agresivo y siempre es como que los outsiders, no sé qué cosa. Es como que parece que la pulsión principal de la voluntad de aproximación hacia estas figuras tiene que ver con que estas figuras son tipo los humilladores de los humilladores. Entonces ahí vemos que hay algo muy peligroso que tiene que ver con que la matriz de esta producción, de esta potencia de militancia hacia estas ultraderechas tiene que ver con ese deseo de venganza. Parece que hay algo muy concentrado detrás de el que le vota a Milei, que humilla, que grita, que patalea, el que le vota a Bolsonaro, el que le vota a Trump. La construcción de estas narrativas ultraderechas, que básicamente lo que te prometen es venganza. Porque nosotros también como Cuarto Mundo y como las compañeras que están presentes, hay como que una especie de apuesta también a la construcción feminista o antipatriarcal o anti-heteronormativa, etc. Porque nosotros encontramos en ese feminismo, en esa construcción antipatriarcal, que hay una voluntad de modificación de ese eje de producción epistemológica, de producción de cómo nosotros entendemos la riqueza, porque una de las principales cosas que pone el feminismo, igual hay una gran discusión porque depende mucho de a qué feminismo le estemos hablando, que pone como que el eje en que el placer o la riqueza tiene que ver con la relación con el otro, con la capacidad del otro de estar bien y de que nosotros también, o sea, tipo, que tiene que ver con una construcción colectiva por fuera de esa lógica patriarcal de que la riqueza es acumulación, que tiene que ver con la capacidad de disfrutar de nuestro tiempo, de disfrutar de nuestros afectos, de disfrutar con el otro. Por eso también Cuarto Mundo hace una apuesta que nosotros consideramos feminista o antipatriarcal, porque tiene que ver con eso, con esa voluntad de cambiar el paradigma de percepción del tiempo vivido. Y bueno, con eso quiero dar la bienvenida a las compañeras Amichi Moraes y Analía Mas. Entonces le paso la palabra a Analía. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, como sabrán, no sé, ayer estuvimos hablando del tema de interrupción voluntaria del embarazo con varios compañeros que están hoy acá. Y ayer comentaba que yo trabajo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, se llama INADI, lo abreviamos. Es el organismo que tiene esa autoridad de aplicación de la ley antidiscriminatoria en Argentina, que es una ley postdictadura,
la hacemos chicle porque desde 1988 para acá pasó mucho tiempo. Pero bueno, podría decir que tengo claro que es un acto discriminatorio, es una ley que prevé lo que se conoce como delitos de odio y a su vez lo que sería la propaganda o la incitación a la violencia. Habla de intentar establecer la superioridad de una raza o de una religión. Es bien postdictadura, digamos. Pero sin embargo, desde hace algunos años se viene instalando un discurso que va mucho más allá de lo que conocemos como expresiones discriminatorias. Así que yo, más que traerles certezas, tengo una cantidad enorme de interrogantes, que de hecho los tengo acá. Pero básicamente les quiero adelantar en cuanto a lo legal que hay un grupo muy importante, sobre todo digamos de Estados Unidos, que sostiene que la libertad de expresión es un derecho absoluto, cuando en realidad no hay ningún derecho absoluto. Entonces tiene el mismo valor, debe ser protegido de la misma manera un discurso racista que un discurso antirracista, por ejemplo. Después hay otro sector que es igualitario, que sostiene, bueno, esto lo que se logra es que se silencien los grupos que son históricamente vulnerados. Y hay como una tercera postura de un tipo que se llama Wenfis, que dice en realidad no es libertad de expresión versus derecho a la igualdad, sino que es libertad de expresión versus libertad de expresión. O sea, está la libertad de expresión de los odiadores seriales y la libertad de expresión de los grupos históricamente vulnerados. Y lo que se logra con eso es, él llama el efecto silenciador. Al final terminé hablando de derecho, que era lo que no iba a hablar. Pero bueno, lo que se logra es que estos grupos históricamente vulnerados, y cita un caso que se llama de Saint Paul, que pasó en Minnesota en los años 90, que es una familia afro que se muda a un barrio de blancos, digamos. A los 2 días le pincha la goma del auto, y ya una semana después venían con cruces prendidas a fuego. Y en esa localidad hay una resolución que dice que no se puede hacer grafitis ni pintadas con esvásticas ni con cruces prendidas a fuego. Yo entiendo que si hay una resolución es porque era una práctica bastante habitual. Y aunque no lo crean, es un tema que hasta hoy se discute en la justicia. Porque hay gente que defiende el derecho a odiar, básicamente, y a expresarse. Y le piden un acto de heroísmo a estas familias. Y lo que hace es silenciar las voces de un montón de gente que no va a participar del debate democrático. Yo quería empezar con 2 citas. Una es de un tipo que se llamó Viktor Klemperer, que es un filólogo judío alemán que vivió el nazismo. Y el tipo dijo, las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce su efecto tóxico. Y otro autor que es argentino, Arturo Jaureche, él decía, ignoran que la multitud no odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor. Y las dudas que yo tengo sobre el tema, que me vengo planteando hace unos años, es cómo es que sin darnos cuenta se instaló en la agenda mediática en todos nuestros países el tema del discurso de odio. Y cómo estos discursos de odio van acorralando el debate democrático, donde una persona grita, dice barbaridades sin ningún tipo de filtro, y vos tratando del otro lado desde la lógica, desde la política. ¿Y qué ideologías hay detrás de los discursos de odio? ¿Quiénes son los que pronuncian discursos de odio? Y por otro lado, si las redes sociales y las nuevas tecnologías, que no tienen ningún tipo de regulación, han hecho que se transforme este discurso cualitativamente, ¿no? Cómo va llegando. ¿Y por qué un afecto? Porque al fin y al cabo el odio, lo loco, es que estamos hablando de un afecto, de una emoción, de un sentimiento, pregna de esta manera. Yo me acordaba que en el último gobierno de Cristina Kirchner, lo que se decía desde la militancia del entonces oficialismo es el amor vence al odio. Lo escribíamos en las paredes y demás. Y a mí me pareció un poco naif, ¿no? Porque yo, qué loco en la política estar hablando de amor y odio. Para mí era como algo novedoso. Pero acabo de ver el spot de la campaña de Lula. El spot es muy lindo y termina Lula preguntándole al pueblo brasileño que por favor elijan entre el odio y el amor. O sea, es hora de elegir entre el odio y el amor. Y hay una autora argentina, perdón que se los lea, que dice, los argentinos no entienden cómo un brasileño puede odiar a Lula y los brasileños no entienden cómo los argentinos no pueden querer a Cristina. Entonces se pregunta, ¿qué sería de Brasil sin Lula y qué sería de Argentina sin Cristina? Y se contesta, sería un sueño para la oligarquía y una pesadilla para los pueblos brasileños y argentinos. Y le quería hablar de este señor Viktor Klemperer, que muy poco conocido, está en 1933, nazismo ahí entrando, y el tipo, entre un momento tan terrible, decide hacer un diario del lenguaje, o sea, qué lenguaje usaban los nazis, para tratar de entender cómo era posible que el fascismo fuera una posibilidad, en realidad una realidad que estaba ocurriendo.
Y se da cuenta de algo, que el lenguaje lo hablaban tanto los nazis como aquellas personas que rechazaban el nazismo. O sea, se da cuenta que el lenguaje no reconoce los límites de la política. Se da cuenta que el día que el régimen caiga, el lenguaje va a seguir existiendo. Y quiero citar a Borges, que es un autor argentino, por ahí lo han conocido. Él escribió, yo no hablo alemán, pero él escribió algo que llamó Deutsche Requiem, que él decía, no importa que el régimen caiga, si a pesar de ello o gracias a ello puede imponerse la época implacable que vino a instaurar. Es decir, Borges se pregunta hasta cuándo va a durar el Tercer Reich, y lo que le contesta a Klemperer es mientras se mantenga la lengua, mientras hablemos la lengua nazi, digamos. Y él dice que el odio, que el discurso de odio, lo llama un farmacón, es decir, una droga, y que nosotros llevamos el virus a lo largo de nuestra vida, digamos. Y va a haber otra autora que es Butler, Judith Butler, ya estamos en los 90, y también va a hablar del discurso de odio, ya no contra el nazismo, sino contra el neoliberalismo, en un libro que se llama Lenguaje, Poder e Identidad. Y ella va a decir algo que me llamó mucho la atención, porque ella dice, lo primero que dice es que el discurso de odio es performativo, es decir, no es solo lenguaje, transforma la realidad, o sea, provoca heridas concretas, incita a la violencia, es bien concreto. Pero para que tenga ese efecto, ella dice que la herida de hoy, el discurso que te está lastimando hoy, tiene que estar relacionado con un hecho que haya sido muy agraviante, muy doloroso del pasado. Y yo le cito dos ejemplos que vi en estos días. Uno es de una diputada del PRO, que es el partido conservador de Argentina, oposición en este momento, que hablando de un referente social que se llama Grabois, ella dice, falta mucho para que aparezcan los Falcon Verde para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois. ¿Y por qué en Argentina nos duele esto? Porque los Falcon Verde eran los que usaba la dictadura cívico-militar eclesiástica, como decían ellos, para chupar gente. Es decir, vos veías a los Falcon Verde por la calle y era que estaban levantando gente que después iban a desaparecer. Entonces tiene un doble efecto. Te lastimo hoy y a su vez reactualizo el poder de ese grupo opresor que te sigue oprimiendo, que te oprimió en el pasado y te sigue oprimiendo hoy. Y otro es, recordamos a Bolsonaro diputado jurando en el impeachment contra Dilma por el coronel que la torturó en la dictadura. Entonces dice, el insulto clasista de hoy se ampara en una historia de opresión de clase y la actualiza, y la denigración racista la actualiza en una historia de sometimiento colonial. O sea, se va reactualizando permanentemente. Y tiene este doble efecto que decía recién. Te lastima y a su vez aumenta el poder de este mismo grupo históricamente opresor. Y lo que le llamó la atención a los dos, a Klemperer contra el nazismo y a Butler contra el neoliberalismo, es la tolerancia de la sociedad y la tolerancia jurídica a discursos que son impresionantemente violentos. Y también ella decía que, así como el odio es interseccional, porque pega por todos lados, ella dice la resistencia, la emancipación también tiene que ser interseccional. Y ella remite al feminismo negro, a las feministas negras que daban la lucha tanto por el género como por el anticolonialismo. Tenemos que aprender a hacer esto. Y ella dice, el odio, citando a Nietzsche, el odio en las sociedades antiguas utilizaba para utilizar un grupo como chivo expiatorio, ¿no? O sea, la sociedad, todo lo que nos hacía mal, todas nuestras frustraciones, echábamos la culpa a ese grupo y con eso nos alcanzaba. Pero ella dice, lo que está pasando en la actualidad, y vuelve a citar al odio como una droga, lo cita en el campo de las adicciones. O sea, la violencia lo que hace es anestesiarnos, nos anestesia la angustia. Pero como la adicción, cada vez necesitamos más violencia y más violencia hasta llegar a lo que nos está pasando ahora, es un poco lo que decía Nico, que es la indignación total. Y aparece la figura del hater, ¿no? que me parece que es lo que nos está pasando en este momento. Y les quiero contar, en Argentina sí es un trabajo que me pareció muy interesante, que es un grupo artístico que hizo, tanto en las paredes como después lo hizo en fotografía, es mezclar discursos de odio actuales, reales, con discursos de odio de nuestros próceres. Y les quiero leer uno porque cuando lo leí me pareció como muy loco. Es una carta que Sarmiento, que es el prócer de la educación en Argentina, le manda a Mitre, que es un tipo odioso, que pretendía, digamos, la porteñidad como centro y que el resto, digamos, y bueno, y ustedes sabrán mejor que es un tipo odioso,
Pero miren lo que les dice Sarmiento. Le dice, tengo odio a la barbarie popular. La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil. Mientras haya un chiripá, no habrá ciudadanos. ¿Son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden. Usted tendrá la gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta, aniquilando el levantamiento de las masas. O sea, el discurso de odio no es una novedad de hace mucho tiempo, y lo que está llamando la atención es que la ultraderecha sea la insolente, la que no tiene filtro, y de golpe, ¿cómo está pasando que la izquierda parece, digamos, no sé cómo decirlo, como una corrección política que llama la atención? O sea, veo que la ultraderecha está haciendo que todo el resto de los partidos políticos ya no saben si estar a la derecha de, a la izquierda de, es como algo muy extraño. Y nos encontramos con fenómenos nuevos, como sobre todo en la pandemia, con conspiranoicos, mezclados con antivacunas, con terraplanistas, con 5G que nos iban a pegar un chip. Y en el gobierno anterior descubrimos los trolls y los bots en call centers que usan los propios gobiernos para expandir el discurso de odio lo más rápido posible contra sus adversarios políticos. O sea, es una política totalmente distinta a la que conocíamos, ¿no? Y quiero recordar el caso de Cambridge Analytica, que es, nos enteramos que en las candidaturas de Bolsonaro, de Trump, de Johnson en Inglaterra, les vendieron la segmentación de aquellos grupos de la población que estaban descontentos con la política económica. Y esta gente terminó votando contra sus propios intereses económicos, sus propios intereses de clase. O sea, como decimos en Argentina, es un tiro en el pie, ¿no? Y el tema es, ¿qué hacemos con esto? Butler dice que no, ella dice pensar que el sistema penal va a ser la solución, que bueno, si Juan dijo tal cosa, vamos a meter a Juan preso, eso no va a ser el cambio cultural, digamos. Y Klemperer decía algo que es chiquito, lo voy a leer, pero porque me sirve de pie. Él dice, la República, hablando del nazismo, ¿no? Y se refiere a la República de Weimar, de lo que existía antes, la República dio plena libertad a la palabra y a la escritura, de una forma que podía calificarla de suicida. Los nacionalsocialistas se jactaban de forma abierta de aprovechar únicamente los derechos otorgados por la Constitución cuando atacaban sin miramientos las instituciones y las principales ideas del Estado, utilizando todos los recursos de la sátira y el sermón. O sea, lo que está diciendo es el progresismo, esto de sostener que la libertad de culto es absoluta, no es más que la levadura del discurso de odio. Y entonces a mí me ha pasado encontrarme con, digamos, compañeros de otros partidos políticos, pero que nos unimos para determinadas luchas, no sé, matrimonio igualitario, identidad de género, aborto, etcétera, y de golpe cuando estamos hablando de la libertad de expresión en Internet, me salen con un discurso progresista de, no, la libertad de expresión es absoluta, y damos vía abierta a discursos de odio que cuando estamos hablando, o sea, para mí el discurso de odio, la diferencia con una expresión discriminatoria, tiene que ver con la incitación a la violencia directa. Y cuando estamos hablando de grupos históricamente vulnerados, obviamente eso puede llevar, y lo vemos, a delitos de odio. Seguimos con Michi. Buenas noches, gracias a todos y todas por estar. O sea, Analía lanzó estas preguntas para todos y todas sobre discurso de odio, y yo lo que traigo es un poco la mutación del discurso, digamos, porque cuando hablamos de discurso de odio es como, hay como de alguna manera una claridad de posiciones, la ubicación de los actores, las posiciones. Incluso el debate jurídico, de alguna manera, aunque es complejo, es más sencillo, digamos. Yo lo que vengo a traerles es un poco la mirada de un discurso que es mucho más complejo, de alguna manera, y que es algo, y es un poco producto de una investigación que me tocó hacer. Yo, además de unas múltiples actividades que hago en la vida, entre otras cosas, tengo como experiencia de monitoreo de grupos antiderechos en espacios, sobre todo multilaterales, específicamente en la OEA y un poco también en la región, y un poco de paso, ya que estamos en Paraguay. Entonces, lo que yo le quiero contar un poco es cómo este discurso, digamos, que empezó siendo como un discurso, está volviendo de alguna manera, pero empezó siendo como un discurso muy abiertamente pro vida, pro familia, la iglesia, los valores ligados a las religiones, como el centro del discurso, y eran como esas señoras, acá en Paraguay por lo menos eran esas señoras que tenían lo medio pinta de monja, que venían y nos gritaban en las audiencias públicas, y eran señoras mayores que no tenían ninguna gracia, y que entonces era claro tipo quién eran las feministas y quiénes eran los grupos antiderechos, digamos.
Eso cambió, viene cambiando. Si me preguntan desde cuándo, yo diría más o menos desde el 2013 hay como un cambio a nivel regional, y está muy ligado un poco a la incursión de la famosa ideología de género, que es un término que fue acuñado por Ratzinger en realidad, antes de ser papa, y que después fue mutando de alguna manera. ¿Fue mutando en qué sentido? Dejó de ser el concepto que Ratzinger inicialmente planteó, digamos, y pasó a ser algo que se le viene llamando aglutinante simbólico y también significante vacío. ¿Por qué es un aglutinante simbólico? Porque ya no es solamente el tema de género lo que entra ahí. Entra todo esto que le llaman el nuevo orden mundial y entran temas tan variados. Y para mí Paraguay, y ahí yo insisto mucho y cada vez que tengo la oportunidad de hablar fuera de Paraguay digo, lo que está pasando en Paraguay y lo que está pasando en la región en parte se debe, o sea, y habrán escuchado y leído por ahí también que hablamos mucho de que Paraguay es un laboratorio de ideas antiderechos. ¿Y de dónde viene eso? O sea, ¿por qué somos un laboratorio? Porque somos un país absolutamente conservador, donde hay una facilidad de que prendan ciertas ideas conservadoras, pero también muy invisible. O sea, cuando pasa algo en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, todo el mundo se escandaliza, solidaridad internacional. Pasa algo en Paraguay y de verdad que no le importa a nadie. Entonces, es un lugar demasiado perfecto en ese sentido. Entonces, ¿por qué la ideología de género es un aglutinante simbólico? Porque entra todo. O sea, entran los temas aborto, matrimonio igualitario, identidad de género, pero también entran temas últimamente vinculados a la migración, la paridad democrática en este país. O sea, todos los temas que se te puedan ocurrir. Y esto es muy interesante también de ver en los espacios de organismos multilaterales, porque lo que pasó inicialmente con esta movida de ideología de género es que los grupos, digamos, mainstreaming de derechos humanos nos miraban de lejos y decían, ay, pobre la gente, pobre los grupos LGTBI, las feministas, que vienen esta gente a atacarle. Pero después cuando se metieron con la definición de los derechos humanos o qué es la democracia, ahí se dieron cuenta que era un problema. Y nosotros nos habíamos dado cuenta mucho antes, y cuando nosotros le decíamos, no, es un problema nuestro, es un problema global, general, de los derechos humanos, y yo también digo de la definición de lo que es la democracia. Quiero volver un poco a por qué Paraguay es un laboratorio de ideas antiderechos, ¿verdad? O sea, en Paraguay se probaron una serie de cuestiones que después se dieron en otros países de la región, incluso del mundo, digamos, ¿verdad? Paraguay tiene, no sé si el primero en la historia, pero uno de los primeros golpes de estados parlamentarios de este tiempo, que es el golpe al Lugo en el 2012. O sea, el de Dilma, que probablemente fue más escandaloso y probablemente fue mucho más, digamos, mucho más conocido, fue después. Tenemos los votos, te vas. Eso fue lo que hicieron también en Brasil. Y lo probaron acá. O sea, sí. O sea, hay una invisibilidad histórica que tiene este efecto, gente. Entonces, no se quejen si después pasan acá cosas que después les pasan a ustedes y les explotan la cara y no se dieron cuenta porque pasó acá, digamos. Paraguay tiene la segunda ley en el mundo y la primera en esta región que se llama una ley de registro de concebidos no nacidos, que permite inscribir y darle una partida de función, con nombre y apellido a un feto o embrión no nacido. La primera ley es de Austria y la segunda es de Paraguay. Después la adoptó con otro nombre que se llama Ley de Mortinatos, Chile, y hay varias propuestas en varias provincias argentinas. Es un caso de estudio muy interesante porque lo que hace es trae, esta tesis antiderechos de la personalidad jurídica del no nacido con una estrategia frente al dolor de personas, parejas, mujeres que perdieron embarazos deseados. Entonces, lo que pasaba en el Parlamento cuando se discutía es que venía la mamá con la foto, porque además mucha gente que pierde embarazo como a término, digamos, tiene fotos del feto muerto, digamos. Había álbumes de fotos del feto muerto, digamos, no nacido, que murió tipo en los 8 meses, ponerle. Entonces, claro, quien se iba a hablar con los senadores, las diputadas, era esa gente. No era nuestros amigos de, no sé, la FEDAVIFA y compañía. Eran esas mujeres, ¿verdad? Creas o no, esta ley es vetada por Cartes, inicialmente, con argumentos técnicos, digamos, que estaban bastante bien, ¿verdad? Después vuelve al Parlamento y tiene toda la mayoría y se termina aprobando, digamos, ¿verdad? Entonces, me parece que es como muy interesante cómo finalmente es más complejo de lo que parece y es como una especie de tormenta perfecta, ¿verdad? O sea, factores que por separado podrías eventualmente controlar, que cuando se juntan crea algo muy difícil de controlar. Entonces, para mí, ese es el caso de esa ley, es algo de eso, porque es como
Y nosotros incluso retóricamente no sabíamos qué hacer con esto. Era muy difícil de contrarrestar. Y pasó además así, rapidísimo. O sea, en cuestión de meses se aprobó, como nunca. Y Paraguay tiene también, hay toda una corriente, digamos, antiderechos de discusión de la educación sexual y la perspectiva de género en educación. Son varios países que tienen, y esa es una de las batallas además que crean esto que dice Nico, el pánico, que traen el pánico moral. Todo el pánico moral entra con los temas vinculados a educación sexual, al género en la educación y demás. Entonces, venían habiendo varios intentos de diversos tipos. En Perú, por ejemplo, se había hecho una acción en contra del currículum de género, con el apartado de género en todo el currículum educativo, que eso se perdió en ese momento, pero igual Perú tiene como una movilización muy grande que después se exportó regionalmente del "con mi hijo no te metan". Y Paraguay es en la región el primer país que tiene la resolución que todos y todas conocemos como la resolución Riera, que es una resolución, para quien no se acuerde o no conozca, es una resolución que prohíbe, cito textual, teoría o ideología de género en la educación. Eso después se aprobó en Brasil y en otros lugares es como la impronta, digamos, ¿verdad? Prohibir directamente la idea de y también en Brasil hay como este proyecto de que le dicen escuela sin partido, que en realidad es como decir no queremos que haya ninguna ideología en la educación, lo cual además es imposible. Pero en realidad en la práctica no queremos ideologías progresistas, digamos, y tampoco queremos educación de la sexualidad. Y entonces retomo un poco lo de ideología de género para decir que además de un aglutinante simbólico, es una estrategia discursiva, pero también es una estrategia de llegada, digamos, a espacios multilaterales, ¿verdad? Y ahí lo que tenemos son cosas súper complejas porque, ya no es eso, no es como este discurso de la religión o el discurso de los valores, sino es ya un discurso que, por ejemplo, entre otras cosas, hace una cooptación del lenguaje de derechos humanos. Entonces, lo que se está planteando es como una disputa sobre lo que significan los estándares de derechos humanos que creíamos que ya eran viejos y que ya estaban ahí y que ya dábamos por sentado. Por ejemplo, y esto es muy complejo porque además es un tema todavía complejo. O sea, imaginemos que la Convención de Derechos de la Niñez se aprueba en el año 90. Es el instrumento internacional más ratificado del planeta. O sea, todos los países están de acuerdo que hay que cuidarle a los niños y a las niñas, en teoría, obviamente. En la práctica no tanto. Y plantea como este cambio de paradigma de cual los niños y las niñas son propiedad y objeto de sus padres y sus madres, son individuos que tienen una autonomía progresiva y que tienen derechos propios, digamos, ¿verdad? Esto empezó en los 90 con esa convención. Y todavía igual, sabemos que es complejo y entonces lo que hacen es entrar sobre ese paradigma a decir, bueno, en realidad los niños lo que tienen derecho es a que sus padres decidan por ellos, que es como esto de los derechos parentales. No existen los derechos parentales como tal. O sea, lo que tienen los adultos, o sea, los niños lo que tienen es el derecho a ser cuidados y respetados. No es que los padres tienen algún derecho sobre los niños y las niñas. Tienen deberes y tienen obligaciones de cuidado, pero no existen los derechos parentales. O sea, la categoría padres y madres como sujeto de derecho no existe. Lo que existe es que los niños y las niñas tienen derecho y eso implica la obligación de los adultos de cuidado, digamos, ¿verdad? Entonces, entonces ya se trata de trasladar ese derecho que es del individuo, digamos, el derecho humano del individuo, del niño, niña, niñe, a el conjunto de una serie de personas que son los padres y las madres. Entonces ahí estamos discutiendo básicamente la universalidad de derechos humanos. Ya no estamos discutiendo el género o hombre, mujer. O sea, estamos discutiendo ya cosas que se suponía que ya habíamos avanzado en los 90, en el año 90 en concreto. Entonces es muy complejo porque en realidad estamos discutiendo cosas que se suponía que hace un montón ya habíamos avanzado, ¿verdad? Y la otra cosa que permite, digamos, este apartamiento del discurso más religioso y este lenguaje más parecido a los derechos humanos es primero permite que grupos religiosos que en realidad en la práctica tienen conflictos entre sí puedan limar esas asperezas y estar en el espacio público como un bloque de alguna manera unificado. Y eso le llamamos de alguna manera, y bueno, Juan Marco Bayone le llama eso ONGización, digamos. Entonces ya no se presentan como grupos religiosos, se presentan como organizaciones de la sociedad civil o en el caso de educación, grupos de padres y madres preocupados por la educación. Entonces vos ya no discutís en teoría con el pastor, vos discutís con la madre de familia. Y ahí es un lugar muy complejo de discusión, ¿verdad?
Sí es cierto también, pero de todas maneras, digo esto, punto seguido, en la OEA por lo menos sí hay una emergencia, y esto también le agrego una cuota de complejidad, hay una emergencia de grupos evangélicos que además dijeron, parece que los católicos están mucho en la OEA, vamos también nosotros, ¿verdad? Entonces empezaron a venir en masa y lo que dicen es, nosotros sí somos pastores, somos personas de fe, pero hemos sido discriminados, justamente porque nosotros somos personas de fe, no nos dejan actuar como ciudadanos y ciudadanas. Entonces en realidad nos están discriminando. Y además dicen, somos personas de fe, pero también somos ciudadanos que pagamos, todo masculino, ¿verdad? Somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Entonces le agrega otra vuelta de complejidad porque, o sea, ya el actor es mucho más complejo de definir también. Y finalmente, para mí las otras dos complejidades también, en términos de actores, digamos, es el rol de las mujeres de los grupos antiderechos, que además con toda la discusión que tenemos dentro del feminismo con relación a los grupos TERF, que son los feminismos trans excluyentes, ya la frontera entre la mujer de los grupos antiderechos y la feminista trans excluyente está como complicado, sí, para no decir borrado, ¿verdad? Porque ahí también está como toda esa discusión de quién puede definir quién es o no feminista y cuál es, o sea, quién tiene el feministómetro para decir, porque hay algunas que dicen directamente no, estas no son feministas. Y hay gente que dice, bueno, en realidad, ¿quién puede definir quién es o no es feminista? Pero en la práctica están sentados en la misma mesa. O sea, vos tenés ya foto, digamos, Naciones Unidas, evento antiderecho, donde está el señorcito de Alliance Defending Freedom u otra organización internacional de antiderecho sentada con la feminista TERF, digamos. Entonces, la frontera es compleja y que nos plantea además a la feminista esto de... porque ellas se presentan como los grupos que defienden la verdadera esencia de la mujer. Entonces ya no son las feministas. Entonces resulta que existe la feminista buena, que son estas feministas, y las feministas radicales de género, le dicen, ¿verdad? A las que somos trans incluyentes. Entonces, la complejidad, además de quién termina defendiendo los derechos de las mujeres, está súper puesto en cuestión ahora. Y lo último, y con esto termino, el otro grupo actoral complejo, me parece, es la juventud. Porque ahora ya no es más esa señora que nosotros recordamos, que venía y nos gritaba en la audiencia pública, la señora mayor, es ahora... el joven churra, que tiene un discurso de la dignidad humana, porque además no es que te viene primero, te tiran los fetos, sino tiene con el discurso de la dignidad humana, y son gente que es copada, que su grupo hacen cosas divertidas, si ustedes ven la estética, es una linda estética, o sea, ya no es más esa cosa así como avejentada de iglesia, sino es una cosa linda, estéticamente interesante, que se plantean además como... de grupos que están construyendo la sociedad, más o menos, ya no se plantean en los términos más eclesiales. Entonces, claro, están también en la disputa de qué es lo que es el sujeto juvenil, digamos, un poco en toda la discusión de los derechos humanos, y me quedo acá para que, si quieren, después hablamos un poco más. Muchas gracias, Analía, muchas gracias, Michi. Bueno, vamos a hacer un pequeño redondeo, yo quiero agregar un par de cositas y abrimos para... debates. Parece, por lo que venimos escuchando, que el tema es tan inmenso cuanto urgente y que parece que no estamos llevándolas de ganar en esta. Entonces, tendríamos que empezar a preguntarnos qué se puede hacer, qué podemos hacer desde la micropolítica, nosotras mismas, y qué es lo que le podemos demandar a los gobiernos que hagan para poder ir deteniendo esto. Analía nos dice, y nos cita esta cita de Sarmiento, y tiene de esas Sarmiento, pero miles, un montón, que estos discursos de odio no son nuevos, ¿no? Y de hecho sabemos que no son nuevos y sabemos que provienen de la derecha. Entonces tenemos que reflexionar que por qué es que es siempre la derecha los que piden reconciliación, silencio y perdón respecto de la dictadura y no memoria, juicio y castigo, porque en el momento en que tenemos toda la información sobre la mesa, hay una comisión sobre la verdad, se hace un monumento en medio de la ciudad, se hacen archivos y se enseñan en todas las escuelas, ya no hay más posibilidad de que la derecha vuelva. Pero como la derecha trata de difuminar esto y de relativizarlo, entonces se siembra la semilla de la opinión o de la duda. No fue tan así, en Brasil no mataron a tantos, bueno, pero Pinochet arregló la economía, como que se van empezando hoy nos cuentan que hay niños en edad escolar en Argentina que no están seguros quién fue Videla, o si fue en el siglo XX o en dónde. Entonces, una cuestión que consideramos que parece esencial es justamente que haya una enorme reflexión y que esto lleve a tener
sin dudas de qué fue lo que pasó. Robaban bebés. Entraban con un escribano, le ponían la pistola en la cabeza y le hacían firmar la transferencia de los bienes y se los quedaban los militares. Estas cosas tiraban gente de los aviones. Hay una estimación bastante exacta y que se hizo con mucho trabajo con la desclasificación que empieza a haber de documentos de la CIA de Estados Unidos, que la cruzada anticomunista de Estados Unidos, que tanto dolor trajo a Centro y Sudamérica, a África y a Asia, se asesinaron por dirección con listas de Estados Unidos a 1.989.250 personas. Con la velocidad de la tecnología y con la sofisticación de los nuevos métodos, una nueva oleada de derecha va a traer un número 10 veces mayor a esto. Todos nosotros podemos morir. Esto es algo muy importante. Este discurso de odio no es algo que ocurre así en el vacío. Entonces, una pregunta para Analía. Nos comentaste algo sobre la posibilidad de un congreso sobre discursos de odio. Te quería preguntar, desde tu lugar de trabajo, ¿qué políticas se pueden tomar desde el Estado? ¿Qué mecanismos pueden haber desde los gobiernos para poder preservar nuestra existencia? Sí, desde el INADI estamos proponiendo, creo que en breve vamos a hacer una especie de congreso de discursos de odio convocando organismos del Estado. Allá existe la Defensoría del Público, que no tiene la capacidad de condenar ni de multar. La idea es el cambio cultural y pensar en otro tipo de sanciones, porque pensar que acceder a la justicia es igual a acceder a la justicia penal es ridículo, o sea, no funciona de esa manera. Tal vez pensar en usar la imaginación, pensar en derecho a réplica. Por ejemplo, yo trabajé en la ley antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires, que es súper moderna y tiene, por ejemplo, la acción colectiva. No logramos a nivel nacional que la aprueben, pero la acción colectiva implicaría que, por ejemplo, una organización feminista, supongamos, que tiene entre sus objetivos, tiene una personería jurídica, sus objetivos trabajar en esta temática, ante un discurso de odio con temática de género, podría iniciar una acción colectiva, ¿no? Y estaría bueno que esto esté dentro de la ley antidiscriminatoria. ¿Y quiénes son los que legítimamente pueden activar? Digamos, el Defensor del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, bueno, etcétera, etcétera. Allá hay un personaje espantoso que se llama Milei y que mañana va a estar acá en Paraguay. Es un presunto antisistema que por supuesto utiliza el sistema para llegar y que habla de castas políticas cuando él evidentemente acaba de ser candidato en elecciones y ganar espacios y qué sé yo. Es un discurso que no se entiende bien a qué se refiere, es odio puro. Y esa es otra de las cosas llamativas, partidos políticos que la identidad la forjan en base al odio. Y su discurso contra migrantes, contra personas LGBT, contra el tema de género. Hace poco dijo una barbaridad, presentó un libro y dijo, bueno, yo no voy a pedir disculpas por ser blanco, rubio, de ojos celestes y tener pene, ¿no? Si la referencia fuera al feminismo, no nos estamos fijando en él, o sea, no nos importa si tiene pene, no nos importa si existe o no, no sé quién, o sea, él se sumó, o sea, somos un sujeto político importante. Todo lo que ha dicho Michi lo hemos visto, por ejemplo, no sé, en la época de matrimonio igualitario era todo más sencillo, era nosotros y la Iglesia Católica con Bergoglio, el actual Papa. La pelea era muy clara. La primera etapa de diputados, el discurso era: ustedes son todos unos enfermos. Sacaba unas estadísticas de universidades ignotas, universidades que no existen. Siempre eran de Massachusetts, de Minnesota. Inchequeable. No, inchequeable. Y que decía cosas como, bueno, las lesbianas se llevaron mal con su papá, odian a los varones, los varones gays tienen un montón de... Hasta tenían número de relaciones sexuales por año. Yo le decía a los amigos, apúrense porque no van a llegar a la cuota del año. Era una cosa... Nos decían cosas, yo me acuerdo de volver, o sea, a mí nunca me vieron llorar en 4 años de debate de matrimonio, pero yo a veces volví a mi casa en el colectivo llorando, la verdad. Porque nos han dicho cosas desde universidades, o sea, venía gente de la Universidad Austral, la Universidad de El Salvador, no sé qué, y decía, bueno, pero ¿para qué quieren tener hijos si pueden tener mascotas, no? Cosas así, era una cosa verdaderamente horrorosa. Y en la segunda etapa, como vieron que no les daba resultado esta cosa de patologizar, empezaron con el tema de hijes, ¿no? Bueno, pero, y las hijas, y qué sé yo.
Ahora, con el paso del tiempo, ya con la ley de identidad de género, empezamos a notar que el discurso era otro, con aborto ni hablar, o sea, se produjo lo que algunos autores llaman el desplazamiento discursivo. Entonces yo me encontraba en un panel donde yo estaba a favor de la ley de aborto y el otro en contra, pero citaban las mismas convenciones internacionales de derechos humanos. Ellos citaban su derecho a la identidad, su derecho a la libertad de expresión, y entraban, empezaban a hacer entrar en tensión derechos que una tensión ficticia. Pero yo decía, bueno, tu libertad sexual está afectando mi libertad de conciencia, ¿entendés? Entonces entras en una especie de delirio donde las fronteras se van como difuminando, digamos. Y entró, ya no era solo la Iglesia Católica con aborto, sino también el sector evangélico. Y que mi postura, por lo que vi o sea, lo que vi dentro del Congreso y lo que vi en la calle, es que la Iglesia Católica sigue siendo la estratega, y la Iglesia evangélica ponía la masividad en la calle, una masividad violenta, digamos. Se hizo un estudio, si les interesa, que lo hizo Fortunato Malimachi, hicieron uno en el 2008, creo que fue, que son una estadística sobre las creencias religiosas en Argentina, y lo actualizaron al 2020 o 2019. Y es muy interesante. Y yo creo que va a ser un reflejo de lo que pasa en toda la región. Como dice Michi, para mí, a partir del 2000, empieza a bajar esta cosa con mis hijos no te metas, porque se va replicando. De hecho, en Argentina, por ejemplo, nos ayudó muchísimo la Federación Argentina LGBT de España, porque ellos acababan de tener la ley de patrimonio igualitario y nos anticipaban. O sea, nosotros decimos, bueno, vamos a salir con este discurso, bueno, pero prepárense, porque la Iglesia ahora va a hacer esta movida. Era como un tablero de ajedrez, pero ellos fueron avanzando. Y como decía Michi, empezaron a aparecer otros actores, porque ahora no era el cura el que tenías adelante. Ahora con aborto nos pasó esto. Te aparecía, sí estaba el cura, aparecían organizaciones que decían, sí, somos religiosas, organizaciones que dicen, nosotros no tenemos nada que ver con la religión, una ONG pirulo, universidades católicas, universidades que supuestamente, o sea, ya era un entramado que no sabías ya con quién estabas hablando, y del otro lado somos más o menos siempre les mismos, en todas las batallas. Entonces estamos como, por ejemplo, por ahí nadie lo sabe, pero mientras se debatía en el 2018 la ley de aborto, mientras se decía en los diarios que ese gobierno de derecha de Macri había permitido que se debatiera el aborto, se presenta una ley a escondidas que se llamó de libertad religiosa. Yo cuando leo libertad siempre me gusta, digo, de ser linda, me pongo a leer, era el horror. O sea, era una ley que si salía iba a impedir el acceso a todos los derechos hermosos que hemos conquistado en estos años. Y lo firmaba el propio presidente de la Nación y 4 ministros. O sea, todo estaba pasando en el mismo Congreso, en la habitación de al lado. Era un viernes a la tarde, había elecciones en breve, estaban todos los diputados en sus provincias, no había nadie en Buenos Aires. Así que lancé la señal de Batman, pero feminista. Entonces me contestó una compañera de Tucumán, otra de Salta, otra que yo, que dice, che, mi diputada está allá. Bueno, juntamos a 4, llamamos a Amnistía Internacional, que siempre nos da una mano, y sacó algo de 2 líneas en el diario, bueno, y logramos asustarlos, porque o sea, yo nunca vi una ley tan rápida. El presidente de la Nación lo presenta, no sé, en julio, en agosto ya tenía despacho de comisión, y iba a entrar al recinto en 15 días, no, en 2 semanas. ¿Ibas a poder echar a un empleado si era gay, sí, por ejemplo, porque está en contra de tu religión? Sí, o sea, se podía despedir a alguien que trabajara en un hospital, en una clínica católica, en una universidad, si sos divorciado, gay, ateo. Echaba por tierra todos los derechos laborales, civiles, todo. Era algo modificar el Código Penal. Decía, por ejemplo, eran penas altísimas si alterabas un elemento religioso. Imagínense encuentros sociales de mujeres, catedral, aerosoles. O sea, íbamos todas en cana de por vida. O sea, bueno, era un espanto. Y yo me acuerdo de esos días de estar atajando. O sea, íbamos a una sala a defender la ley de IBE y después me encontraba en la sala al lado con 2 varones de traje negro, que eran todos de la iglesia, y yo. Pero bueno, logramos frenarla y me avisaron, mirá que en México esta ley ya la presentaron. Entonces hicimos una red, por ejemplo, para hablar de Estado laico, que estaba formada por católicas por el derecho a decidir, otras religiones no hegemónicas que también sufren ante la religión hegemónica, también son pisados y pisadas, digamos. Entonces hicimos esta red y nos vamos enterando, che, mirá que en Colombia pasa esto, mirá que en México pasa aquello, y nos vamos atajando. Y me fijé cuántas veces presentaron una ley parecida. En el 2001, que Argentina se prendió fuego, fue creo que uno de los peores momentos de la vida del país, en ese momento
en el medio del matrimonio igualitario y ahora en el medio del debate de aborto. O sea, no son bobos. Y por eso, cuando estás reocupada con una ley que es súper trascendente, por abajo pasa. ¿Tenemos otra pregunta? En pandemia, desde el Surti estuvimos como aliados con distintos medios alternativos latinoamericanos a través de la red Latam Chequea, que verifica información falsa, o sea, la desmiente en realidad. Y lo que encontramos fue, a través de una iniciativa de chequeo.com de Argentina, que la ruta de las noticias falsas sobre todo lo que tenga que ver con el mundo del LGBTI, identidad de género, etcétera, el discurso de género en general, iba en paralelo y iba motivado o iniciado por las mismas figuras que instalaban la desinformación en la agenda nuestra, en el caso de ellos antiderecho, ¿no? Al encontrar esto, también encontramos que estas ONG de las que habla Michi, por ejemplo, acá, que financiaban un montón de campañas de desinformación para instalar, en el caso de la pandemia, que la gente no se vacune, que la gente tema por también el ejercicio de la libertad de expresión, que tenía que ver que en ese momento muy puntual, que era poner en riesgo a muchísima gente en países como el nuestro. En Paraguay recibimos las vacunas mucho más tarde que otros países de la región, y no nos avisamos antes. Nuestro gobierno no hizo pactos, digamos, paralelos para la compra y la adquisición de las vacunas por vía directa. Y eso me parece como interesante también analizarlo como un fenómeno muy cercano, que todavía está muy imbricado en lo que son los resabios de la pandemia. Y bueno, por eso la cuestión de Milei a mí me parece que viene en realidad un poco de consecuencia que no hicimos nada para frenar la desinformación. No tuvimos ninguna medida, ninguna política pública, ninguna medida del Estado, no hicimos absolutamente nada para frenarlo. No tuvimos grandes conversaciones a nivel promovidas por los gobiernos, los municipios, lo que sea, y hubiera sido interesante porque lo permitimos. Y ahora hay muchos admiradores a la gente que popularizó además el discurso de la no vacunación. Sí, ahí es donde tenemos que reflexionar o recordar un poco a Aníbal Quijano cuando dice que el capitalismo necesita del ejercicio sistemático de la violencia para producir capital. Y esto lo dice hace muchos años y pensando en toda la época colonial. Pero de la misma manera que hemos banalizado en el discurso en general cotidiano el genocidio originario que ocurrió en nuestros territorios, se genera un avance del desprecio a la clase obrera, y de esa manera cada vez eso solo se va expandiendo y se va poniendo como cada vez más violento. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿es posible dentro del capitalismo una solución a estas cosas? Que no es una pregunta que hago porque esto da para otro taller. Yo quería hacer un comentario respecto de Milei. Está bueno ver cómo es la operatoria, ¿no?, de producir una consigna lo suficientemente general y abstracta, desanclada de todo raigambre histórico, ¿no? Milei empieza y termina sus discursos diciendo viva la libertad carajo. O sea, ese es su eslogan, viva la libertad carajo. Y la libertad, desde como la enuncia él y a quien la dirige, termina siendo lo que Michi decía un poco, esto del significante vacío, en el sentido de cada cual lo llena como quiere a eso, ¿no? Pero el colchón de sustento de eso es el odio. O sea, es como decir, algo que yo lleno como quiero, pero lo que me lo está incentivando, lo que lo está apuntalando, tiene que ver con una afectación que es el odio, que es una de las afectaciones más hipotentizantes de todas. Los grupos antiderechos en género operan de la misma manera, la dignidad familiar, o sea, ¿no? Operan con estas grandes consignas trascendentales desasidas de las discusiones históricas y sociales. O sea, apuntando al vaciamiento ese, necesitan de ese vaciamiento. Por eso por ahí, para pensar estrategias y para pensar alternativas y para militar, porque este tema nos pesa demasiado y es demasiado desmoralizante en algún punto, porque los diagnósticos son, yo la escuchaba a Michi y a Analía, los diagnósticos son excelentes, quiero decir, ha sido un hermoso, bueno, no hermoso momento de angustia. Pero angustiante, pero digo, esta idea de cómo campañas nuestras pueden ser, empezar a llenar y darnos cuenta de qué está dentro de nuestros intereses y qué no de esto de la libertad, ¿no?
cómo esto de la libertad no es tu libertad, o sea, es la libertad de otros, no la tuya, ¿no? Y apuntar a empezar a llenar este significante. Es un trabajito de hormigas y tal vez que vamos a tener que ser muy creativos en de qué manera nos juntamos para llenar eso, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias, ¿no? Cómo nos colamos a pequeñas brechas discursivas y del sistema que nos permite encontrar lugares, ¿no? En donde podemos empezar a llenar un poquito de eso. Incluso yo pensaba, ¿no? Cuando la Marea Verde en Argentina logró hacer casi como una marca, como un argumento ad hominem, que el machista, que decir machista sea un insulto que no necesita más. O sea, ya te dicen machista, listo, descalificado, pum, machista, pam. No hace más falta explicar mucho más. Machista, punto. Entonces me parece que algo de esto está bueno para ir retomando, no solamente analizar o diagnosticar lo que es peor en nuestras sociedades, también entre acá adentro y solo acá adentro ver cuáles fueron las salidas en diferentes momentos de la historia. O sea, hacer estas charlas para decir, uy, esto tuvo resultados, vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Creo que también es necesario como para inflarnos un poquito de emoción. Yo quería agregar, no sé si... el otro día leí estadísticas que tanto en los gobiernos de Trump como Bolsonaro aumentó muchísimo los delitos, pero provenientes de grupos de derecha locales, digamos, ya no del terrorismo internacional como conocemos. O sea, como que empiezan, habilita que salgan, yo digo, abajo de los zócalos y las baldosas seres espantosos que hacen cosas horribles. Y creo que juegan con un miedo ancestral. Yo me estoy acordando de Marc Angenot, que es un canadiense que habla del discurso social, ¿no? Él dice que el discurso social es todo lo que se dice y se escribe en una sociedad en un momento determinado y que vemos en los medios de comunicación. Entonces establece lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y él lo llama doxa, yo lo llamaría sentido común, o bueno, lo que cae maduro, como quieran. Y en ese sentido común está lleno de prejuicios. Los putos son malos, los migrantes no vienen a robar, etc. Y ese otro es amenazante, le tenemos miedo, le tenemos terror, está cambiando nuestro sistema y hay que hacer algo, hay que reponer ese orden. Y el orden es silenciar esos grupos cuando no eliminarnos, ¿no? Sí, yo nomás quería que pensemos también un poco en relación a esto que hablamos del discurso de odio y la calidad de la democracia también que tenemos. Creo que ahí hay un desafío importante que también nos interpela como feminismo y como movimiento LGBT, como movimiento de derechos humanos, porque finalmente todas estas cuestiones que si nos está discutiendo en la escuela cosas, tiene que ver porque también hubo una no prioridad de esos lugares de nosotros, ¿verdad? Nosotros donde abandonamos, ellos ocuparon, ellos entraron, construyeron, armaron una estructura, militancia, o sea, no es gente que no milita. Y no es que son unos estúpidos, o sea, realmente ellos tienen una concepción del mundo donde nosotros no estamos. Nosotros tenemos una concepción del mundo donde sí están en el marco de la discusión y la posibilidad de la diferencia, mientras no haya odio y exterminio podemos dialogar, ¿verdad? Básicamente esa es la propuesta, ¿verdad? Que nosotras traemos y que nosotros traemos. Pero sin embargo creo que también no le dimos prioridad a ciertas agendas que eran prioritarias. O sea, la educación para ellos siempre fue, o sea, no te metas con mi hijo, siempre fue, o sea, ellos estaban en la escuela, ellas eran las madres, ellas estaban ahí. Comisión de padres, en el coso escolar que arma la escuela, en el torneo de vóley, no sé, San Juan, Kermés, ahí en el cotidiano, ¿verdad? Nosotros estábamos en otra disputa, derechos, en estructuras formales, legales, que me parece fantástico, súper bien, pero ciertamente también tiene que ver en dónde ancla el discurso de estos grupos, o sea, ancla más en los lugares más primitivos, como decía, y además ancla los temores más profundos de la gente. La gente quiere sentirse segura en su casa, quiere sentir, además, por ejemplo, o sea, nosotros conversábamos la otra vez, o sea, nosotros le decimos, bueno, ahora te dicen no son hombres ni mujeres ni nada, no sé qué, no es eso, hay todo un proceso, y la gente quiere una certeza en la vida, quiere saber que si nació varón va a seguir siéndolo, o sea, alguna certeza también. Nosotros traemos preguntas, traemos dudas, traemos apertura, y es fantástico, pero a la gente le genera una incertidumbre que de la pobre no sabe, así tipo, así están, ¿verdad? Ganas de vomitar le damos, ¿verdad? Entonces, así tipo, y nosotros se hablan así, tu casa, tus hijos son tus hijos, el que nació nene va a ser nene y se va a casar con una tipa, y así todo es el esquema
que es bola, y todos sabemos que eso es una mentira, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ese esquema es insostenible en la realidad, pero esa fantasía tranquiliza y el capitalismo ha construido esa fantasía y le ha puesto mucha apuesta a eso. O sea, es la apuesta fundamental del capitalismo. Entonces, creo que ahí varias teóricas plantean, hay que volver a lo chiquito, a la comunidad, al espacio más chico que en esta anécdota que contábamos de las chicas en la secundaria, tomar el centro, de estar ahí, que tienen acá las ollas populares, que tienen la comunidad campesina y que tienen los gobiernos locales que también no le damos mucha bola, la verdad. Y después son esos gobiernos locales, las pequeñas otra vez, en laboratorios dentro del laboratorio otra vez. O sea, nosotros acá tenemos municipalidades declaradas por ley pro familia, estatuita del feto en cualquier lado, o sea, 1000 cosas que se están ensayando en la ciudad y nosotros no estamos haciendo nuestros ensayos de los derechos humanos en la ciudad, en las ciudades también, ¿verdad? O sea, ¿por qué nosotros no declaramos un municipio a favor de los derechos humanos? Y vamos a pelearnos porque es el municipio, ¿verdad? Vamos a pelearnos. Y tenemos con quién hacerlo, ¿verdad? Hay 2 o 3 que tenemos que hacerlo, pero también implica un poco de poner, o sea, para nosotros las que estamos en los partidos, yo milito en un partido, para nosotros de ocupar el Estado, ocupar los lugares de decisión, disputar ese lugar, ¿verdad? Y por otro lado, creo que, yendo otra vez a lo del discurso del odio, me parece que ahí también nosotras tenemos que pensar en la dinámica de la construcción del debate democrático. ¿Qué hacemos nosotras con la diferencia? Porque para mí, en este ejercicio de la cancelación, hay algo de cierre a un debate democrático. Hay algo también de nosotras que no puede dialogar con cierto nivel de diferencia. Hay algo también que nosotros decimos, vos ya no vales la pena para mí. Te cierro. Te vas, te elimino. O sea, te elimino simbólicamente de la discusión y del debate. Entonces, ¿cuáles son esos límites? ¿Dónde están? ¿En qué nos aporta esa dinámica? Porque yo creo que es una opinión muy personal y es para discutir dentro del movimiento, de los movimientos, es cuando es muy temprano para cancelar, ¿verdad? Porque también si no tenemos ejercicio de la discusión democrática y del disenso, no construimos argumentos, y además que alguien te tutee, que te pelees en persona si se puede, o en las redes también, es un ejercicio de defender tu palabra, ¿verdad? Y es también una construcción argumental que trasciende nomás tu, ¿sabes que no? Así, bueno, porque acá hay una costumbre muy que la gente te dice, y empezamos a tener diferencias, pero sí, y al toque se busca un tema común para salir del espacio incómodo de la confrontación. Entonces nosotros buscamos una resolución rápida para seguir tomando terereo, para irnos juntos a no sé dónde. Muchas gracias, Natufer. Bueno, este es todo el tiempo que tenemos. Vemos que el tema es enorme, es urgente. La forma de vida como la conocemos está en peligro para muchos de nosotros que estamos en esta mesa. Tenemos que organizarnos, tenemos que movernos y creo que tenemos que seguir recibiendo aportes como los que estamos recibiendo hoy para ver cómo nos vamos a defender y cómo vamos a tratar de que estas cosas cambien. En nombre de Cuarto Mundo, agradecerle muchísimo a Analía Mas por todas las batallas de hace tantos años y toda la vida en la calle que has dejado y por haber venido a visitarnos a Paraguay. Estamos contentísimos de tenerte acá de vecina, acá del barrio. Agradecerle a Michi, compañera de siempre, por el aporte valiosísimo y siempre se suma a la que le pedimos, así siempre está lista para acompañarnos. A todos ustedes por los aportes. Seguramente vamos a seguir charlando ahora en el patio, en la vereda, en la calle, en el departamento, no sé. La seguimos mañana en el cafecito. Bueno, a Paolo y a todo el equipo del Centro Cultural Juan de Salazar por la magia que hacen. La verdad que este lugar de a poco se ha convertido en nuestra casa y la sentimos así y la habitamos así. Así que es una gran satisfacción reencontrarnos después de la pandemia, después de tanto tiempo y volver a llenarnos de energía para volver a ese lugar combativo y reflexivo en el que nos encontramos. Y nos vemos en la próxima. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.